Bueno, buenos días a todos ustedes. Va a dar comienzo esta jornada de revamping titulada Sustitución de equipos en instalaciones fotovoltaicas existentes, requisitos técnicos y legales, que está coorganizada por la empresa Fronius y por nosotros, la Universidad Carlos III de Madrid, en concreto con el Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos de la Universidad. Entonces, esta jornada, bueno, yo soy Vicente Salas, que soy el director del Laboratorio de Sistemas Fotovoltaicos de esta universidad. Está estructurada en dos partes. Va a haber pues hasta las 11:30. Va a haber tres ponencias. Bueno, yo voy a hacer una pequeña reseña de las actividades nuestras relacionadas con los sistemas fotovoltaicos. Posteriormente, pues Sergio López de Castro, el director comercial de Fronius, va a hablar acerca de la situación del mercado actual de revamping. Y posteriormente, antes del coffee break patrocinado por Fronius, pues Daniel Pérez de Holtrop pues va a hablar de los aspectos legales. Posteriormente, pues habrá tres ponencias antes de la finalización, que serán acerca de Francisco Heredia, también de Fronius, que hablará acerca de la renovación de equipos, luego posteriormente de la ingeniería ProRAF, y para finalizar el director comercial de AS Solar, Gerard Meyer, hablará sobre los aspectos técnicos y de calidad de los módulos fotovoltaicos. Bueno, estamos aquí, este auditorio donde estamos se integra dentro del campus de Leganés de la universidad. Es el campus relacionado con las ingenierías y dentro en este campus pues hay diversos departamentos y diversas líneas de investigación, y una de ellas es acerca de los sistemas fotovoltaicos, que está integrado en el Departamento de Tecnología Electrónica y dentro del grupo de sistemas electrónicos de potencia, que es el GESEP. Este laboratorio pues realizamos diversas actividades. Entre ellas pues hacemos medidas outdoor, tanto de módulos como de inversores, de seguidores de trackers, así como de plantas, ¿vale? No queremos hacer en ningún caso competencia con las empresas, sino que realizamos actividades que están totalmente relacionadas con nuestras investigaciones y en aspectos muy concretos. Por ejemplo, en el algoritmo del seguimiento del punto de máxima potencia medidos al aire libre, digamos, de acuerdo con normativas que posteriormente hablaré. Y luego tenemos, para ello, pues tenemos diversos equipos de gran potencia y de gran precisión. Y bueno, tenemos una actividad que denominamos auditoría fotovoltaica, pero ya digo que está muy enfocada en aspectos muy concretos que en cierta medida complementan a aspectos a actividades que hagan en esta temática las empresas. Por ejemplo, estudiamos la degradación de módulos de lámina delgada. Este es un proyecto en colaboración con el CIEMAT, en el cual tenemos pues diversos módulos instalados desde hace ya varios años en las terrazas de uno de los edificios. Bueno, en concreto este campus tiene 7 edificios y están ubicadas en uno de ellos, y entonces estudiamos, pues medimos cada 2 minutos, medimos pues las curvas IV, así como el espectro del sol, la temperatura, la velocidad del viento, y con eso pues tenemos muchos parámetros y muchas medidas para analizar, y estudiamos, por ejemplo, la degradación. Estas son una de las fotos de las que tenemos, de las instalaciones que tenemos. También tenemos algunos seguidores, en este caso un seguidor para... Eso es un proyecto que tuvimos con Sendequia, un seguidor para cubiertas planas, y luego también tuvimos nuestra aproximación en el ámbito de los módulos de concentración. Esta es una temática que ahora está un poco
bueno, de capa caída, digamos, por así decir, por el tema del precio, ¿no? Que conocemos todos el tema del precio del módulo convencional, de la caída del precio del módulo convencional, pues digamos, el tema ha solapado en gran medida a la de alta concentración. Un aspecto muy importante que tenemos en nuestro laboratorio es el relacionado con los inversores, que es una de las temáticas que precisamente estamos tratando hoy. Hemos colaborado pues, en bastantes proyectos, en bastantes jornadas con Fronius, tanto en el ámbito de conexión a red como en el ámbito aislado, como mostraré posteriormente. Y dentro de los inversores, bueno, pues estamos bastante centrados en el ensayo de inversores, también sobre todo al aire libre, no en laboratorio, sino en campo abierto. Para ello, pues somos capaces de realizar medidas de hasta 3 megavatios en campo abierto de los diferentes parámetros y analizar diferentes aspectos, sobre todo el análisis y evaluación del seguimiento del punto de máxima potencia, ya digo, en campo abierto. Para eso, bueno, pues tenemos diversos equipos de alta potencia y de alta precisión. También, por ejemplo, tenemos, no sé si habrán visto, una pérgola fotovoltaica en la entrada del campus, en colaboración también con Fronius, en el cual tenemos instalado un inversor que, bueno, pues lo que se pretende con esto, pues en su día, pues integrar pues, la fotovoltaica con el tema de la recarga, ¿no? Eléctrica. Y bueno, también asesoramos técnicamente en aspectos de grandes plantas como también en aislado. En grandes plantas, sobre todo en temas de almacenamiento de energía y sobre todo, y bueno, en aspectos que ahora mismo pues están teniendo otra vez, digamos, importancia, sobre todo en plantas que se están desarrollando fuera de España. Últimamente hemos tenido, por ejemplo, realizamos habitualmente jornadas un poco como estas, pero también en otro, bueno, en un ámbito, por ejemplo, de grandes plantas. Últimamente hemos realizado una jornada sobre los seguidores fotovoltaicos en grandes plantas. Hicimos una de 1500 voltios. Vamos a tener, bueno, pues se prevé que en el próximo año tengamos otras jornadas relacionadas, pues, con, ya digo, aspectos muy concretos que creo que puede ayudar al sector, a la evolución del sector, ¿no? Y luego, bueno, pues un aspecto también bastante importante de nuestras actividades son las relacionadas con las microredes aisladas. Y bueno, pues ahora mismo, bueno, pues estamos colaborando en diferentes proyectos y sobre todo, bueno, pues merece la pena mencionar uno que ya, bueno, uno de los primeros que participamos con Fronius, que fue una de las primeras granjas que se instalaron aquí en España, pues en este caso en colaboración con Studer y Fronius, y en el cual se realizó pues, una de las primeras jornadas en relación con esta temática, ¿no? También tenemos, bueno, pues hemos colaborado en diferentes proyectos, no solo, bueno, pues con Fronius, sino también con otras empresas extranjeras, o sea, fuera de España, en esta temática, en microredes. Y luego, bueno, cabe también mencionar pues, nuestras actividades en los comités de normalización. En las famosas normas, bueno, pues nosotros, más en concreto, yo soy co-convenor del grupo 6 del grupo de fotovoltaica, de IEC. Las IEC son las normas internacionales relacionadas con los aspectos electrotécnicos, y uno de los comités es más concreto, es el que trata los sistemas fotovoltaicos, que luego son normas que se redactan en inglés, pero que luego a través de AENOR se traducen al español para que, bueno, para que todo el sector
digamos, en este caso español, pues tenga conocimiento y pueda basarse, tanto los fabricantes como las ingenierías, puedan basarse en estas normas con el fin de que todos los sistemas sean los más seguros posibles y también los más, los más eficientes, ¿no? Entonces estamos integrados muy bien en los comités relacionados con sistemas fotovoltaicos, con baterías y ahora con el nuevo que ha salido de almacenamiento, de integración del almacenamiento de energía en la red. Y bueno, pues también otra de nuestras actividades pues es la relacionada con las publicaciones. Entonces estamos también muy publicamos en diversos foros internacionales y en diversas en revistas de alto nivel de impacto relacionadas con el sector de fotovoltaico. Y bueno, pues nada, pues sin más, pues quería dar paso ya a Sergio López para que, digamos, empiece, por así decir, formalmente la jornada con el aspecto del revamping. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿se me oye bien? Bueno, pues vamos para allá. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a la universidad también por la oportunidad que nos brindáis de participar, de organizar estas jornadas muy interesantes para el sector. Y muchas gracias al resto de participantes que, como vendrán después de mí, ya sabéis, Holtrop, AS Solar, ProArf, y mi compañero Paco, por supuesto, de Fronius, que juntos intentaremos un poco pues, esclarecer en qué consiste esto del revamping o repowering, que también es conocido por el nombre de repowering. Al fin y al cabo es sustitución de equipos existentes en instalaciones fotovoltaicas existentes también, ¿no? A mí me ha tocado dar un poco un enfoque, una pequeña presentación de lo que van a decir después mis compañeros. Lo primero que me gustaría es presentarme. Algunos de vosotros ya me conocéis, pero veo caras nuevas. Y bueno, yo soy Sergio López de Castro, director comercial de Fronius. No de Fronius, porque en Fronius en España tenemos dos divisiones. Tenemos la división de energía solar y la división de soldadura, de aparato de soldadura. Entonces yo dirijo el tema de ventas a nivel comercial de la parte de solar, ¿vale? De energía solar fotovoltaica. ¿De qué vamos? Mi pequeña intervención, ¿de qué voy a hablar, ¿no? Que sirva un poco para dar pie al resto de intervenciones. Bueno, voy a presentar un poco la empresa porque habrá personas que no sepáis muy bien quiénes somos. Después hablaré de qué puede hacer una empresa actual, una empresa de energía solar, que sabemos de dónde venimos, ¿no? de instalar megavatios, de instalar instalaciones de conexión a red, con primas, etcétera, y luego de repente nos cortan las alas por todos los lados, ¿no? Entonces, si viniera una empresa de fuera, de Australia, por ejemplo, a España, a invertir en solar fotovoltaica, a instalar, ¿qué panorama se encontraría, ¿no? ¿Por dónde podrían ir los tiros, según la experiencia que tenemos en Fronius? Uno de estos tiros que estoy diciendo, uno de estos nichos de mercado que podríamos hablar, se llama revamping. Esto del tema de revamping, nosotros le llamamos repowering, pero luego nos comentaron que repowering estaba mal dicho, porque repowering es repotenciar una instalación, es decir, si tengo una instalación de 5 kilovatios pico, pues ponerle más kilovatios pico. Y si tengo una instalación de 5 kilovatios nominales, pues meterle más capacidad nominal. Esto significa al final cambiar las características intrínsecas de la instalación. Por eso ya no decimos repowering, aunque en el resto del sector lo que más
cuando hablamos de este tipo de cambios de inversores, se suele decir repowering, pero nosotros quisimos ser exactos y, bueno, en la terminología a nivel europeo, pues nos dimos cuenta que se llamaba revamping y de ahí el cambio de nombre. Mucha gente, la mayoría de las personas, incluido yo, no lo sabía hasta hace dos semanas, ¿no? Por eso me gusta recalcar un poco el tema, el significado de la palabra. Bueno, pongo revamping, una oportunidad para aumentar la eficiencia y seguridad de las instalaciones fotovoltaicas existentes. Ahora lo voy a desarrollar, pero solamente hay que pensar en lo que se instaló hace, pues eso, 8 años. Es una burrada, ¿no? Entonces, esas instalaciones, ¿qué hacemos con ellas? En el cuarto punto hablaré de qué va a encontrar el usuario final en los nuevos equipos. Es decir, sí, revamping, pero joder, nos han recortado las primas o ya no tenemos ni primas. Estuvimos un año y pico sin saber si íbamos a tener primas o no en las instalaciones de conexión a red y ahora me decís que hay que cambiar equipos, tengo que hacer una inversión. Sí, lo sabemos, somos conscientes, pero van a encontrar una serie de beneficios que antes no tenían y que le van a hacer a la instalación más rentable y más fiable, sobre todo, ¿no? Y luego, el último punto, pero ¿es legal cambiar equipos en una instalación con primas? Una instalación de inyección a red, de la que estamos hablando. Eso no lo voy a explicar yo, porque lo va a explicar mi compañero Daniel, de Holtrop. Pero bueno, yo lo dejo así como un poco la pregunta encauzada, ¿no? ¿Es legal? Porque, ¿por qué hacemos esta pregunta? Y eso es el porqué de estas jornadas. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen, oye, es que se me ha estropeado un inversor y no sé qué hacer con él porque he ido a la casa y al fabricante y no lo producen. Hace 5 años que lo han dejado de producir y ahora ¿qué tengo que hacer yo? Porque también me han dicho que si cambio los componentes de mi instalación fotovoltaica me van a quitar las primas. Eso se ha oído, eso sabemos que hay una ley que no dice eso, pero que bueno, se puede llegar a confusión y se puede llegar a entender este tema, ¿no? Es decir, si yo tengo un inversor de 5 kilovatios de hace 10 años, ese inversor ya no se fabrica, ¿yo qué le tengo que decir a la Comisión Nacional de Energía, o quien esté ahora, para que me sigan dando mi prima, mi aportación al kilovatio? Pues bueno, efectivamente, como luego lo dirá Dani, es legal, totalmente legal, cambiar un equipo por otro. Ahora tiene que ser en unas condiciones técnicas y siempre siguiendo unos procedimientos administrativos que él nos comentará. Bueno, esto muy rápidamente, porque no es lo más interesante, ni mucho menos, de las jornadas. ¿Quiénes somos Fronius? Bueno, Fronius es una empresa austriaca, existe desde el 1954 y tiene 3 divisiones. La primera que existió, como podéis ver, en el 54, no, perdón, el 45, es la división de recarga de baterías, dio paso a la división de soldadura en el 50 y en el 93 comenzamos a trabajar ya con inversores solares fotovoltaicos. A priori parece que no tiene nada que ver una división con otra, los productos son totalmente distintos, pues cargar baterías de vehículos logísticos, incluso de coches, equipo de soldadura, desde equipos pequeños a equipos industriales, las principales cadenas de vehículos pues utilizan Fronius para soldar. Y luego en la división de energía solar fotovoltaica, pues inversores fotovoltaicos. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, pues al final estamos trabajando siempre con electricidad y con energía. En el primer caso, para cargar las baterías, si la cargamos de la red, tenemos que pasar alterna a continua. En el segundo caso, en soldadura, el 90% de los aparatos de soldadura se alimentan de alterna, pero sueldan en continua, con lo cual hacemos un cambio, ¿no?, de electricidad. Y en el caso de la fotovoltaica, pues ya lo sabéis todos, de continua la pasamos a alterna. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final lo que somos expertos en tratar electricidad, en tratar energía y hacer un cambio, ¿no?, de ese tipo de energía. Lo que pasa que luego, claro, dependiendo de qué tecnología estemos utilizando, de qué división, pues tendremos en cuenta unos parámetros u otros, pero al fin y al cabo fabricamos etapas de potencia. ¿Dónde está Fronius en el mundo? Bueno, pues como podéis ver, todo lo que está en rojo son filiales de Fronius. Eso significa que Fronius, aunque es austriaca, pues tiene una filial presente, es decir, una Fronius España, Fronius Inglaterra, Fronius Estados Unidos, Fronius India.
Y bueno, pues al final tenemos 20. Este año se va a abrir también una en Tailandia y bueno, eso no está aquí, pero se va para el año, este año no, en 2017 abriremos una filial en Tailandia. Y bueno, ¿dónde fabricamos? También importante, fabricamos íntegramente todos nuestros equipos en Europa, en Austria. Y los equipos que son son los equipos estándar, ¿vale? Los europeos, que suelen ser son los que van a 50 hercios, se fabrican en Austria, República Checa. En República Checa fabricamos transformadores que pueden utilizar las etapas de potencia. Pero el resto todo en Austria, en Sadlet. Y luego en Portage, en Estados Unidos, pues también tenemos una fábrica de inversores UL, que son los inversores preparados, lo llamamos UL, pero son los inversores preparados para el mercado americano y también para las conexiones, las tropecientas mil conexiones raras que tienen en todo el continente americano. Bueno, y este es nuestro edificio en España. Diréis, ¿por qué ponemos esta foto? Bueno, pues simplemente porque hace escasos 10 meses nos cambiamos de edificio. Antes estábamos en Leganés, ahora nos hemos ido al lado, a Getafe. Pero bueno, que sepáis que tenemos un edificio nuevo con su almacén logístico, en el cual tenemos tanto solar como soldadura. Y ahí pues trabajamos pues todos los responsables, o sea, los que nos dedicamos a las ventas, al tech support, a pues administración de ventas, servicio, financiero, etcétera, ¿no? Y estáis invitados, por supuesto, cuando queráis, a pasar por allí. Bueno, ya metiéndonos un poco más en faena. Mercado fotovoltaico en España 2017. Nos ponemos otra vez a hablar con la empresa esta australiana. En Australia, por cierto, van como un tiro con la fotovoltaica. Y imaginaros que, bueno, pues como van tan bien, pues vamos a irnos a Europa. Y en Europa, además, ¿cuál es de los países que más tenía, pues, desde luego, que más se ha conocido a nivel mundial, porque se ha puesto energía solar fotovoltaica? Pues en Europa ha sido Alemania y España. Pues vamos a ir a España. Se viene a España y tenemos que explicarles un poco en qué consiste, ¿no?, nuestro mercado fotovoltaico. Bueno, la visión que tenemos en Fronius es la siguiente. Para hacer instalaciones nuevas, o sea, el mercado fotovoltaico de instalaciones nuevas, pues sería, por supuesto, el autoconsumo fotovoltaico con o sin acumulación conectado a red, que tenemos ya desde hace un año un Real Decreto que nos permite hacer autoconsumos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? O sea, poner nuestra instalación fotovoltaica en nuestra vivienda o poner la instalación fotovoltaica en nuestra empresa, acumular la electricidad y dar servicio, ¿no?, a esos consumos. Otra posibilidad son instalaciones aisladas, híbridas. Las instalaciones aisladas que conocemos todos, bueno, las del típico módulo, cargador, batería, bueno, esas sirven para unos determinados usos, donde hay pequeños consumos, donde hay a lo mejor una vivienda de fin de semana, pues que tienes ahí 4 luces y una televisión y poco más. Pero si queremos dotar en una situación aislada de la red, dotar de eficiencia y dotar de seguridad eléctrica, ya tenemos que ir a instalaciones un poquito más complejas. Estas instalaciones más complejas, como por ejemplo la de la foto, pues combinamos distintas tecnologías de baterías, tecnología de inversores de cargadores de baterías, tecnología de inversores de conexión a red e incluso como backup generadores diésel. En este caso, pues esto es una granja de pollos y bueno, como vemos aquí las baterías, tenemos unos inversores de Victron, que son los cargadores de las baterías, generan una red en la cual los inversores de Fronius inyectan lo que se produce en los paneles fotovoltaicos. Y por ahí se ve el generador diésel, que en el caso de que no tengamos suficiente carga en la batería, pues entrará en funcionamiento. Bueno, pues esto es un tipo de instalaciones que yo le diría también a mis amigos australianos que se pueden hacer en España y que son legales. También instalaciones para riego agrícola, aisladas o conectadas a la red. Pues ahora empieza sobre todo por el precio de la electricidad, ¿no? Empieza a ser muy interesante este nicho de mercado que antes pues se hacía, pero tampoco era uno de los nichos de mercados que más se podía hablar. Ahora en cualquier reunión, en cualquier foro de energía solar fotovoltaica, vamos a encontrar personas que nos van a hablar de este nicho de mercado.
Y bueno, esto en cuanto a instalaciones nuevas. No se me ocurre otro tipo de instalaciones nuevas. ¿Conexión a red para vender electricidad? No hay. Dicen ahora, ¿no?, pues que se va a haber unos cupos para el año que viene para hacer instalaciones de venta a red. Pero claro, son macro instalaciones de varios cientos de megas, que a mí, desde el punto de vista de la eficiencia, del sentido de las energías renovables, y de la generación distribuida, que es lo interesante, desde el punto de vista de la eficiencia del sistema, pues no me parecen correctas. Pero bueno, veremos a ver. Yo preferiría que nos dijeran, venga, pues vamos a hacer al año 400 megavatios, 500 megavatios de generación distribuida, de autoconsumos, o voy a distribuir para un pueblecito, o una cooperativa, etcétera, ¿no? Eso tiene más sentido, pero que me vengan ahora a hacer 200 megavatios o 400 megavatios en Sevilla, pues a mí, desde luego que pierde todo el sentido de las energías renovables y de la eficiencia energética de estas. Entonces, por eso no he hablado de ese tipo de sistemas de inyección a red y de venta a red, pues porque para empezar todavía no hay un negocio y cuando venga pues veremos a ver cómo se ataca. En cuanto a instalaciones existentes, instalaciones que ya existen, que están funcionando, pues obviamente el mantenimiento preventivo es una de las partes interesantes, ¿no? Pues contratos, normalmente las empresas instaladoras cuando hacen una instalación fotovoltaica le interesa luego quedarse con el mantenimiento. Y al cliente final le interesa que esa empresa le dé el mantenimiento a posteriori. También sabemos que eso ha sido los últimos años, pues los clientes han desmotivado un poco, los clientes me refiero al usuario final, se ha desmotivado un poco, pues porque le cuesta un dinero todos los años, pero claro, luego a medio plazo se dan cuenta de que si no gastan ese dinero, a lo mejor lo que le cuesta es el contrato con la eléctrica de venta de electricidad, porque no van a llegar al mínimo de producción, ¿no? Entonces, bueno, ese mercado siempre existe y es muy interesante estar ahí. Y en cuanto a mantenimiento correctivo, pues cuando algo se estropea, por ejemplo, pues, ¿qué hacemos con ello? Aquí he metido el revamping. El revamping no tiene por qué estar siempre en mantenimiento correctivo. Hay veces, nosotros tenemos experiencias con clientes que lo que han querido hacer es renovar los inversores de su instalación fotovoltaica de 1,5 megas o de 2 megas, lo quieren renovar pues porque han visto que es la mejor opción. Ahora actualmente han perdido la garantía de los inversores, les están empezando a dar problemas, repararlos cuesta mucho dinero y dicen, bueno, pues vamos a empezar a cambiar estos inversores. Además nosotros, a partir de 100 kilovatios, pues vamos haciendo precios muy especiales para que se anime sobre todo el cliente final y pues así podamos todos entrar, ¿no?, contribuir a este procedimiento, a este proceso de regeneración de instalaciones fotovoltaicas. Entonces, un poco ya lo he comentado, ¿qué es el revamping o sustitución de equipos? Pues sustituir los equipos en instalaciones existentes para hacer a las instalaciones más rentables, más eficientes y que nos den, desde el punto de vista de servicio, que nos den menos problemas. Yo ayer estaba preparando la ponencia y bueno, me puse esta tabla, le hice en Excel corriendo, los datos, no, se me olvidó ponerlos, pero bueno, los datos los obtuve de internet, de UNED, y es pues muy simple, ¿no? Esta es la potencia anual instalada en España desde el 2006. Comenzamos con 150 kilovatios, 2006, luego 550 en el 2007 y el boom, cuando vino el boom fotovoltaico, en el 2008, 2.700 megavatios aproximadamente se conectaron a la red. Al año siguiente no hicimos nada y después ya fue cuando la nueva normativa nos decía que podíamos instalar hasta 400 megavatios. Visteis que bueno, llegó el gobierno del PP y fue cuando dijo se acabó las renovables, se acabó las instalaciones fotovoltaicas, excepto lo que ya estaba aprobado el año anterior. Vale, pues la inercia pues nos hizo instalar más o menos unos 277 kilovatios. A partir de entonces, pues es cuando ha venido ya la ruta por el desierto, ¿no? Pues 122, 19, 14, 19, este año esperamos que sean unos 50 megavatios, pues bueno, regular. Pero no quería hablar de eso, quería hablar de estos 2.700 y de estos 400, de esto que hay de aquí hacia atrás, ¿no? Al final,
La potencia total acumulada pues no llega ni a los 5.000 megavatios y se mantiene. No llega a los 5.000 megavatios, pero está siempre a los 4.000 y bueno, vemos que no hay un aumento de la potencia importante, pero sí vemos que aquí hubo, pues volvemos a hablar del boom fotovoltaico, de los 3.400 megavatios que estaban ya instalados en el 2009, ¿de acuerdo? Bueno, pues observando esto, lo que tenemos es más de 4.200 megavatios de instalaciones fotovoltaicas que tienen más de 5 años. Esto significa que la mayoría de ellas, a no ser que hubieran contratado una ampliación de garantía, la mayoría de ellas tienen ya las garantías obsoletas, ya no están, los inversores no están en garantía. Y aunque hubieran contratado una ampliación de garantía, normalmente se suelen contratar 10 años y esos 10 años serían el 2018, con lo cual está aquí al lado. Diréis, joder, hasta el 18. Mi experiencia también en el repowering, en el revamping, es que se empieza a trabajar hoy un revamping y hasta dentro de 6, 7, 8 meses no cierras nada. O sea, olvídate, tienes que estar ahí pendiente. ¿Por qué? Porque normalmente estos parques grandes de los que estoy hablando, o instalaciones, tienen muchos dueños, son cooperativas, o el dueño a lo mejor está en Alemania, o tienes que hablar con un fondo de inversión, y hasta que todos ellos se ponen de acuerdo, pues van pasando meses y meses. Con lo cual, si hay alguna instalación que le quedan pues 2 años o 1 año y medio para acabar la garantía, los inversores, en nuestro caso inversores, está aquí al lado. Sería el momento de empezar a tratar con este tipo de empresas para intentar hacerles ver que la mejor opción es comenzar a ser más eficientes y a tener menos problemas con el servicio que están dando los inversores existentes. Esto es lo que a nosotros ya hace 2 años vimos, hace 3, pero hace 2 años vimos más palpable, porque ya empezamos a hablar con empresas que realmente tenían estas necesidades, pero hemos visto que el negocio, la historia va lenta, ¿no? Es decir, sí, mis clientes quieren cambiarlo, están muy interesados, sobre todo porque los precios que pasamos nosotros son precios muy competitivos para este tipo de instalaciones, pero hay que convencerles. Y claro, luego están los medios de comunicación, luego están pues todo lo que nos ha pasado estos años detrás con el gobierno, los cambios de la normativa, las dudas de si es legal o si no es legal. Todo eso hace que, bueno, pues al final una operación que podría cerrarse en cuestión de un mes, pues te lleva a cerrarla en 8 meses o 9 meses, pero están ahí, o sea, son instalaciones fotovoltaicas que, por suerte, para nosotros, porque es un nicho de mercado, y por desgracia también, a lo mejor para otros que son los dueños, ¿no?, pues van a tener que comenzar a cambiar equipos y van a tener que darles un mantenimiento más exhaustivo, porque si no, se van a quedar sin la instalación fotovoltaica. Sin la instalación no, se van a quedar sin el precio, ¿no?, pactado de venta. Y si se quedan sin ese precio no tienen para pagar los créditos o la financiación. Y de estas instalaciones pues hay muchísimas y todos conocemos, cogemos la carretera y a veces me voy a, pues no sé, por ejemplo, mañana nos vamos a Lisboa, pues por la carretera iremos por la carretera de Extremadura. Pues segurísimo que vamos a encontrarnos, seguro no, ya los conocemos, muchos parques, y lo que hacemos es pararnos, foto, y como la foto está georreferenciada por Google, pues luego tú te quedas, ¿dónde coño estaba ese parque? Lo miras luego por Google e investigas a ver quién está detrás de ese parque fotovoltaico. Y esto que parece un trabajo, decir, no me jodas, macho, vas a ir con